Dios entonces por estar aquí en el estudio bíblico de esta noche y vamos a empezar con una palabra de oración. Oramos, hermano. Soberano Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. Te rogamos que nos des sabiduría y entendimiento y sapiencia para poder explicar tu palabra y también para comprenderla, Señor. Gracias por el grupo de hermanos reunidos el día de hoy. Te rogamos que nuestros hermanos vayan, Señor, abriendo también sus likes para poder entrar. Y Padre, bendecimos tu nombre, porque tú eres misericordioso desde siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, vamos a estudiar el día de hoy el tema la iglesia primitiva. Estamos teniendo el texto bíblico en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 42 al 47. La iglesia primitiva. Miren, hermanos, lo original de la iglesia, después de la venida del Espíritu Santo, son con todas sus manifestaciones y está descrita en el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 41 al 47. Es una iglesia que le agrada mantenerse unida, buscando al Señor en oración y en una iglesia que se basa de esta unidad espiritual y física, da un testimonio del poder de la evangelización en la vida de los creyentes y mediante el cual algunas personas vienen al conocimiento de la verdad. Es una iglesia activa espiritualmente, hablando cuyos miembros gustan de la oración en comunión y tienen días y momentos en los que se reúnen para las prácticas de esta comunión, que sin duda les traía muchos resultados en la vida espiritual de cada uno de ellos. Vamos a ver nuestro texto bíblico. Hechos 2, del 42 al 47. Dice así. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni en un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Bien, hermanos, la iglesia, aquí en el estudio de hoy, la podemos catalogar como la iglesia, como una familia. Por eso nuestra denominación se llama Iglesia de la Familia. En los versículos 42 al 44, mire lo que dice. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 42 al 44, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermano? En primer lugar, vemos las maravillas y las señales. Los que se convirtieron a la predicación del apóstol Pedro el día de Pentecostés se unieron al pequeño grupo que estaba esperando el cumplimiento de la promesa, y entonces, con una presencia numerosa de más de 3,000 personas, comienza realmente a surgir la imagen de la iglesia de Cristo. Entonces, comenzaron a aparecer señales y milagros, muchos enfermos eran sanados, problemas y situaciones difíciles eran arreglados, y por primera vez se podía ver un grupo tan grande de personas unidos como una familia en amor y prácticas cristianas.
La iglesia de Cristo había comenzado y sus miembros manifestaban una nueva manera de vivir que era la manera de ser distinta de la que se acostumbraba en ese entonces. Entonces vemos una iglesia como una familia, una iglesia unida, una iglesia que se manifestaba a través del poder del Espíritu Santo en cada uno de ellos. En segundo lugar, todas las cosas tenían en común. La idea de la familia en la iglesia se difundió con toda claridad. Nadie decía tener nada que no fuera también propiedad de todos para beneficios de todos. El que tenía un poco más compartía con el que tenía menos, de tal manera que no le faltaba nada a nadie, pues era una familia unida en todos los aspectos. La Biblia no dice específicamente las cosas en que se manifestaba esta unidad, pero era la práctica diaria lo que tenía importancia en aquella hora, y es que la iglesia es una familia, pues todos somos hermanos y tenemos un Padre en común, y por lo tanto nada es exclusivo y nadie puede, lo tenemos en que pertenezca a todos los que somos los hijos de Dios. Es decir, todos compartían, todos tenían en comunión las cosas que Dios había provisto. En tercer lugar, había unidad física y espiritual. Había además de todo esto una unidad física y espiritual. La iglesia es una familia en la que todos se conocían y se amaban como hermanos en la fe de Jesucristo. Aunque físicamente no eran todos iguales, pues había una fuerza espiritual que los unía. Y la iglesia marchaba de esta manera, que no había diferencia de clase ni de condiciones sociales, pues esas cosas habían desaparecido en la unidad de la iglesia. Entonces la iglesia la conocemos aquí, según el estudio, como una familia. Se presentaron maravillas y señales, todas las cosas tenían en común y había una unidad física y espiritual. En segundo lugar, no había necesitado. Préstele atención a esto, hermano. No había necesitado. Los que tenían propiedades las vendían. Esto era algo verdaderamente extraordinario, porque por regla general, quien tiene una propiedad la cuida y la protege, porque es suya o porque de esto vive y le permite tener las comodidades que necesita. Sin embargo, los creyentes de la iglesia primitiva sentían que debían compartir con otros los que ellos tenían, y si había alguna necesidad entre los hermanos, estaban dispuestos a vender sus propiedades para compartir con los necesitados y en esta manera mostrar su amor cristiano como una expresión verdadera y no falsa. Naturalmente, todo esto era obra de Dios en el corazón de esas personas. Y a lo mejor usted me dirá, pastor, en ese entonces, esa era la época. No, hermano. Estamos en una época que muchas veces pensamos que en la época primitiva, en la iglesia primitiva, solamente se veía esto. No, lo podemos ver ahora y lo hemos visto. Yo lo he palpado. Yo he visto el amor de Dios obrando en los hermanos. Los que conocen la historia, y se los voy a narrar rápidamente, los que conocen la historia, por ejemplo, de los vehículos que yo he tenido, hermanos, los 3 vehículos que yo he tenido han sido regalos, han sido obsequios de hermanos que les han nacido en el corazón. Pastor, tome, pastor, este es suyo, pastor, este es suyo. Y hasta el último, es un regalo de los hermanos y de Dios. O sea, esto es lo que había en la iglesia primitiva y esto es lo que debe existir. Y a veces nosotros, yo me voy a despojar de esto, de aquello, de aquello. No, no se está despojando, usted está compartiendo. Y eso es lo que nos enseña
el estudio. No había necesitados. En segundo lugar, ayudaban a los necesitados. Parece que en la iglesia primitiva, muchos de los miembros que la integraban eran personas de escasos recursos económicos. Entonces, los que tenían más, los que estaban en mejores condiciones económicas, compartían sus bienes materiales con los que no tenían nada o tenían escasos recursos. De esta manera, tenían practicando y mostraban el amor cristiano que cualquiera podía darse cuenta por la conducta de estas personas. Y no era que los necesitados pedían a los que tenían más, sino que estos, dándose cuenta de las limitaciones que otros tenían, sentían el impulso de sus corazones de compartir esto. Por cierto, era la obra de Dios y no de los hombres. Es decir, Dios impulsaba a los hermanos de la iglesia primitiva a compartir con los demás. No es que veían, mira, ¿qué te parece si compartes? No, no, o sea, Dios tocaba el corazón de los hermanos para que puedan compartir. Y eso es lo que hoy en día muchas veces sí hay hermanos que comparten, quieren compartir. Y veamos el tercer punto. Todo esto es el impulso del Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo había sido derramado en ese grupo, todas esas reacciones que tenían era el resultado de la obra de él en el corazón de aquella gente. El Espíritu Santo era quien motivaba la voluntad de los que podían, los que poseían más, para compartir con los que poseían menos o no tenían nada. Todo esto, seguramente, a la vista de algunas personas, no era lo mejor ni lo más correcto, porque era privarse de un bien material legítimamente adquirido, pero cuando el Espíritu de Dios obra, el amor es lo que impulsa todo esto, y era exactamente lo que ocurría en aquella congregación. Miren, hermanos, esto no se ha dejado de practicar. Hay hermanos que sí Dios les toca y pueden compartir con los demás. En esta fecha que tuvimos con la pandemia, Dios obró en mí y en otros hermanos. Yo pude compartir con algunos hermanos que cerca de la casa, yo les llevé una fundita de comida, les llevé esto, aquello, y fue la mano de Dios obrando. Me llamaron unos hermanos del extranjero, me dijeron, pastor, mire, tenemos esto. Le digo, gracias. Y yo hice llevar y les hice llevar a los hermanos más cercanos que estaban por la iglesia. Entonces, esto es lo que Dios nos enseña de la comunidad, de la iglesia, de la familia, porque en realidad la iglesia es una unidad de la familia de Dios. Y veamos el tercer y último punto. La comunión en la casa de Dios. Cada día se reunían en el templo. Si bien es cierto, hoy no nos podemos reunir en el templo, pero podemos reunirnos por medio del internet, por medio del Zoom. No había un día o días especiales señalados para reuniones en la iglesia, sino que cada día se reunían en el templo para la oración y otras necesidades espirituales que cada uno tenía. La casa de Dios era el lugar donde la familia cristiana se congregaba y donde se enteraban de todas las bendiciones que estaban recibiendo y donde se tomaban también las grandes decisiones para socorrer y ayudar a los necesitados. Así fue como comenzó la iglesia a impulsar por el Espíritu Santo, y así fue como creció en poder y fuerza en un avance incontenible, porque el Espíritu Santo estaba obrando en aquellos hermanos poderosamente. En segundo lugar, la iglesia como una familia. Hermanos, la iglesia primitiva era una familia. Todos se conocían, todos sabían sus nombres y todos estaban enterados de las situaciones y condiciones que cada uno tenía. Es que si eran hermanos en Cristo,
tenían un padre en común y una fuerza espiritual que les impulsaba a hacer todas las cosas como parte de una familia y no como personas distintas y separadas. Y si eran una familia, todos tenían necesidades y objetivos comunes y todos se conocían sus nombres, todos sabían dónde vivían y todos conocían sus problemas y necesidades, así como sucede en toda familia que existe en este mundo. La unidad familiar de la iglesia primitiva era tan fuerte y poderosa que todos eran iguales y sentían responsabilidades iguales también. Y todos tenían el deseo de estar más unidos y juntos para hacer frente a las eventualidades que se presentaran con la fuerza y ayuda que el Señor les daba. En tercer y último lugar, el Señor añadía cada día nuevos creyentes. Y aquí me voy a detener un poquito. ¿Cómo el Señor añadía cada día nuevos creyentes? Miren, hermanos, esta última parte es muy interesante, porque no se menciona aquí de campañas evangelísticas o cultos especiales de predicación. Posiblemente sí lo había, pero esto es no lo que más importante ni lo que más tenía mayor fuerza de atracción, sino la vida de aquellos creyentes era lo que llenaba la atención de la gente que venían para verlos, como a pesar de la diversidad que seguramente existían, estaban tan unidos y vivían tan juntos. Es decir, entonces, que el testimonio de la vida de estos cristianos era el mensaje que atraía a la gente para buscar a Dios y recibir a Cristo como Salvador personal de sus vidas. Era el testimonio de cada hermano, de cada familia, que hacía que la gente se convirtiera. Y eso debería de ser, aún en la actualidad, lo que esté impregnado en nuestras vidas. Como cristianos, como yo siempre sé predicar sin palabra, predicando sin palabra, por nuestra conducta, por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de obrar, para que la gente venga a los pies de Jesucristo. Cuando usted comience a hacer lo que la iglesia primitiva hacía, vamos a tener un avivamiento del poder del Espíritu Santo haciendo una obra perfecta. No habían necesitados, dice lo que hemos estudiado. En la iglesia primitiva, con toda seguridad, habían de toda clase de personas, los que tenían mucho y los que tenían poco, los que eran ricos y los que eran pobres, los que tenían bienes de este mundo y los que no tenían nada. La iglesia de Cristo estaba compuesta de toda clase de personas, pero en las que no se veía diferencia alguna, pues todos compartían de lo que tenían sin presiones de ninguna naturaleza y todos estaban listos a ceder con sus bienes para compartirlos con los que no tenían nada. Hermanos, esto no era una orden humana. Esto no era una orden de hombres, sino de Dios. En ningún momento Pedro o cualquier otro apóstol daban esta orden a los que tenían más y los obligaban a que compartían, sino que era el impulso de Dios que motivaba la voluntad de esas personas. Esta es la gran diferencia que existe entre una orden humana o una orden divina. En las ordenanzas humanas hay limitaciones para cualquier acto de generosidad. En este caso, se da porque se amaba, y cuando este es el impulso que tiene una persona, no hay límites en ninguna naturaleza. Por otra parte, el hecho de tener un padre en común y ser hermanos en Cristo hacía que esta unidad resultara práctica en todos los sentidos. Un hermano no puede ver a otro hermano que sufra o que tenga necesidad. Y esto era lo que ocurría en estos casos.
Los cristianos ricos compartían sus riquezas con los que no tenían nada y ayudaban seguramente de otras maneras para que encuentren trabajo y puedan suplir sus necesidades físicas. De esta manera, de este modo, en la iglesia primitiva no había necesidades materiales, pues todas eran suplidas por ellos mismos con la gracia y el poder que Dios les daba para obrar de esta manera. La aplicación de este estudio, amados hermanos, es la siguiente. Hay dos maneras de anunciar el evangelio, y estas son: por medio de la boca, que habla o predica el mensaje de salvación, y la otra forma de predicar es por intermedio de la vida de cada creyente. Sí, repito esta parte, hermano. Hay una manera de anunciar el evangelio y este es por medio de la boca que habla o predica el mensaje de salvación. Y la otra forma de predicar es de intermedio de la vida de cada creyente. La Biblia dice que la iglesia primitiva se reunía cada día en el templo, seguramente para cumplir sus devociones y estar juntos, que era el Señor que se encargaba de añadir nuevas personas en la fe de Jesucristo. Nos preguntamos en esta hora, ¿cuál era el medio? Sin duda ninguna, la influencia espiritual del testimonio cristiano de todos los miembros de esa congregación. El evangelio que predicaban todos los días de su vida aquellas personas eran tan poderosas e influyentes que movían a aquellas personas a la búsqueda de Dios, aunque sea necesario otro medio u otra forma. El evangelio predicado por la vida de aquellos cristianos en la iglesia primitiva debió de ser tan poderoso con la influencia del Espíritu Santo que la iglesia comenzó a crecer numéricamente, porque todas las personas que se unían impulsadas estaban poderosamente por la mano de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver si entendimos el estudio y le voy a hacer preguntas a los hermanos que estoy viendo. Y va la primera pregunta. A ver, quien me responde se gana un premio. Primera pregunta. ¿Qué cosas importantes se daban en la iglesia primitiva? Repito, ¿qué cosas importantes se daban en la iglesia primitiva? Escucho. ¿Qué cosas importantes? A ver, Mariuxi. Compartían. Ah, ¿qué más? Había señales y prodigios, ¿no? A ver, hermana Ruth, yo sé que usted está atenta al estudio. A ver, hermana Ruth, ¿de qué manera vivían aquellos cristianos que formaban la iglesia primitiva? Repito, ¿de qué manera vivían aquellos cristianos que formaban la iglesia primitiva? ¿Qué manera vivían? No la escucho, hermana Ruth. ¿No tiene volumen? Hermana Ruth, no tiene volumen. Bueno, parece que está Maximiliano. Maximiliano, ¿estás ahí, Maximiliano? Ya, dile, ya. Ya, pastor. Ahora sí. Ya, así le escucho, le escucho. Ahora sí, ya. Le pregunto, ¿de qué manera vivían aquellos cristianos que formaban la iglesia primitiva? ¿De qué manera? Ellos vivían unidos como una familia. Y compartían, tenían todos en común. Todos. Bien, bien. Parece que lo veo Maximiliano ahí. Maximiliano, dame la mano, porque te va la cabeza nomás. A ver, Maximiliano, ahí va una pregunta para ti, exclusivamente para ti. A ver, ¿qué hacían los cristianos que tenían bienes de este mundo y veían la necesidad de otros que no tenían nada? ¿Qué hacían? Volumen, Máximo, volumen, que no te escucho. Lo repartían con los que no tenían. Eso, compartían, o sea, no había esa cuestión de que yo no puedo, o sea, había una unidad única, o sea, la iglesia primitiva nos enseña esto, hermano.
de compartir y no compartir por decir, voy a, el hermano necesita o no, o sea, necesita y toma, dale, con lo que puedas, colabora. La otra pregunta, está aquí estoy viendo a la hermana Cecilia. A ver, a Gaby creo que también lo estoy viendo. Acá está el hermano, la hermana Nubia. A ver, ahí va una pregunta. ¿Qué era lo que hacía que muchas personas se unieran a ellos sin que tuvieran cultos especiales, según parece? Repito la pregunta. ¿Qué era lo que hacía que muchas personas se unan a ellos sin que tuvieran cultos especiales, según parece? ¿Qué era lo que hacían? Hermana Nubia, hermana Cecilia. Por medio de sus acciones. Eso. Es decir, ellos eran motivados por el poder del Espíritu Santo obrando en sus vidas. Muy bien. Bien. Hermana Nubia, no la veo. Bien. Vamos a memorizar, el texto bíblico está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Dice así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Repito. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Hechos 2:42. En esta versión dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén.